Salmo 59. Oración pidiendo ser librado de los enemigos. Al músico principal. Sobre no destruyas. Mictam de David, cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David, para matarlo. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro, y mira. Y tú, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah, volverán a la tarde, ladrarán como perros, y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca. Espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder, y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos, para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob, hasta los fines de la tierra. Selah, vuelvan pues a la tarde, y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Bienvenidos a La Voz de la Biblia, Reina Valera, 1960. Hoy nos sumergiremos en el poderoso Salmo 59, un clamor ferviente a Dios, por protección, en medio de la persecución y la injusticia. Este salmo es una oración viva, que nos enseña a confiar en el Señor, cuando los enemigos se levantan como gigantes. Aquí, el Espíritu Santo nos revela la seguridad que solo Dios puede dar, y nos muestra cómo clamar por ayuda, con fe y determinación. Acompáñame a descubrir la profundidad de cada verso, para que también tú aprendas a orar, con poder, en medio de tus batallas. Verso 1. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Este primer verso es un grito urgente del corazón, que reconoce a Dios como el único refugio verdadero. No es una simple petición, es un clamor lleno de fe, líbrame, como quien sabe que su vida depende exclusivamente de la intervención divina. David, en medio de la amenaza de muerte, no confía en su fuerza ni en sus habilidades, sino que corre hacia Dios con toda su alma. Aquí aprendemos que, cuando los enemigos, sean personas, circunstancias o incluso ataques espirituales, se levantan contra nosotros, no debemos confiar en estrategias humanas, sino acudir directamente al poder de Dios. Como dice el Salmo 18:2, Jehová es mi roca, y mi fortaleza, y mi libertador. Así también, este verso nos recuerda que Dios es quien nos pone a salvo, quien nos aparta del peligro y nos guarda bajo su sombra. Tú también puedes clamar hoy, Señor, líbrame de todo aquello que se levanta contra mí, y sé tú, mi refugio seguro. Verso 2. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios. Este verso amplía el clamor del primero, pero ahora señala específicamente el tipo de enemigos, aquellos que practican la iniquidad y buscan derramar sangre inocente. Proféticamente, vemos aquí reflejada la persecución injusta que sufriría Jesucristo en manos de hombres malvados, religiosos hipócritas y gobernantes corruptos, que conspiraban contra él. El Señor Jesús, el Cordero sin mancha, fue perseguido precisamente por los que amaban la injusticia, más que la verdad. Isaías 53:7 nos lo recuerda, diciendo, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Así, en este salmo, el Espíritu ya anunciaba el dolor que sufriría Cristo, rodeado de hombres violentos que ansiaban su muerte. Cuando enfrentes injusticias o ataques sin causa, clama a Dios, como David lo hizo, y recuerda que Jesús mismo
fue perseguido antes que nosotros, y Él es nuestro defensor eterno. Verso 3. Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. En este verso se revela el sufrimiento de un justo perseguido sin causa. La escena que David describe proféticamente es exactamente lo que sucedería en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él sería acechado, día y noche, buscado para ser atrapado, juzgado y condenado, a pesar de no haber cometido pecado alguno. Los fariseos, los principales sacerdotes y los escribas se confabularon para encontrarle falta, aunque no había en el engaño, como lo confirma 1 de Pedro 2, verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando David clama, se han juntado contra mí poderosos, vemos como el Espíritu de Dios anticipaba la alianza de los líderes religiosos y el gobierno romano para levantar falsos cargos contra Jesús. El poder político y religioso de su tiempo se unió para condenarlo, no por error, sino movidos por la envidia, el odio y el rechazo a la verdad que Cristo representaba. El Evangelio según San Marcos 14:55 confirma esto, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. David también aclara, lleno de la unción del Espíritu, que la persecución no era por alguna falta personal, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Nuestro Señor fue el justo sufriendo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él no fue hallado culpable de ninguna transgresión, sino que, aún así, fue tratado como el peor de los criminales. El Salmo se convierte en un eco profético del testimonio del mismo Jesús. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Este verso enseña a todo creyente que, seguir a Cristo, muchas veces implicará ser acechado, acusado injustamente o perseguido por sostener la verdad. Pero también nos enseña a confiar, porque Dios ve la integridad de los corazones. Tal como nuestro Señor fue vindicado en su resurrección, también nosotros seremos defendidos por el poder del Altísimo cuando caminamos en santidad. Tú puedes fortalecer tu fe hoy, declarando, Señor, aunque se levanten contra mí, sin causa, tú eres mi justicia y mi escudo. Verso 4. Sin delito mío, corren y se aperciben, despierta, para venir a mi encuentro, y mira. En este verso, David continúa clamando desde lo profundo, tomado por el Espíritu, revelando en profecía lo que sucedería en la vida del Mesías. Aquí vemos la insistencia de sus enemigos, corren y se aperciben, es decir, se movilizan, se apresuran, conspiran con agitación para tenderle una trampa. En la vida de Jesús, esto se cumplió literalmente, cuando los religiosos y las autoridades tramaron su arresto nocturno en Getsemaní, armando su captura sin que mediara falta alguna. El Espíritu Santo a través de David insiste, sin delito mío. Esta afirmación resuena como una campana de verdad en el juicio de Jesús. Pilato mismo declaró, no hallo en él ningún delito. No había error, ni pecado en Cristo. Cada acusación era una mentira elaborada por corazones, llenos de odio. Aquí, entendemos que, los enemigos del justo, no necesitan una causa real para atacar, el simple brillo de la luz expone su oscuridad, y por eso intentan apagarla. David, en su clamor profético, suplica, despierta para venir a mi encuentro, y mira. Es un llamado urgente a Dios, pidiéndole que actúe. No porque Dios esté dormido, sino porque es una forma humana de expresar la necesidad apremiante de intervención divina. Jesús, en Getsemaní, también clamó a su Padre 3 veces, pidiéndole ser librado si fuera posible, pero siempre sometiéndose a su voluntad. Esta súplica nos enseña a pedir a Dios que, despierte, en nuestro favor, cuando la injusticia nos rodea. No porque Él ignore nuestra situación, sino porque el clamor ferviente de un corazón justo mueve el brazo de Dios a obrar. Salmo 34:17 dice, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Así, en medio de la persecución, aprendemos que nuestra primera reacción debe ser levantar nuestra voz hacia el cielo. Hoy tú también puedes decir, Señor, ven a mi encuentro. Mira mi causa, y pelea por mí. Verso 5. Y tú, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones, no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah. David levanta su mirada al cielo, y clama no solo a Dios como su protector personal, sino como el Dios de los ejércitos, aquel que tiene dominio absoluto sobre los ángeles y sobre toda fuerza espiritual. Además, lo llama Dios de Israel, mostrando que este Dios no es solo suyo, sino del pueblo elegido, y que en su pacto está incluida una defensa activa contra los enemigos. Esta invocación nos recuerda que Cristo, durante su ministerio,
también confiaba plenamente en el Padre para pelear las batallas que humanamente parecían perdidas. Al pedir que Dios despierte para castigar a todas las naciones, David está profetizando sobre la justa retribución que Dios traerá sobre los enemigos de su ungido. Así como las autoridades romanas y los líderes religiosos se unieron contra Jesús, así también todas las naciones y pueblos que se levantan contra el plan de Dios serán juzgados. La Escritura confirma esta idea en el Salmo 2, donde dice: ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? La frase «no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad» muestra el nivel de maldad que se estaba desatando. No se trata de pecadores comunes, sino de aquellos que, con pleno conocimiento, eligen la rebelión, el odio y la injusticia contra el justo. Es un grito que anticipa el juicio final, donde el Cordero, que es también el León de Judá, ejecutará justicia contra los impíos. Él, Sela, nos invita a hacer una pausa profunda. No es solo un silencio, sino una reflexión solemne. Aquí deberíamos detenernos y pensar: ¿estoy del lado del ungido o estoy del lado de los que se rebelan? Este llamado a la reflexión nos recuerda que nuestra posición ante Dios define nuestro destino eterno. Hoy tú puedes unirte a este clamor santo diciendo: Señor, que tu justicia reine sobre mi vida, y líbrame de todo aquel que se levanta contra tu propósito en mí. Verso 6. Se vuelven a la tarde, ladran como perros, y rodean la ciudad. David describe una escena intensa y simbólica. Al caer la tarde, esos enemigos que buscan su vida no descansan, sino que, como perros salvajes, salen a rodearlo con intenciones de atacarlo. Este verso refleja el momento en que las fuerzas del mal, espirituales y humanas, se agrupan para perseguir al justo. Es una imagen poderosa de lo que sucedió en los momentos de la traición y captura de Jesús, cuando al caer la noche, soldados y autoridades religiosas, movidos por la maldad, rodearon al Salvador para prenderlo. El ladrido de los perros simboliza no solo el ruido de la persecución, sino también el odio, la calumnia y la amenaza constante. Así como los perros vagabundos de la antigüedad eran vistos como criaturas impuras y peligrosas, así también los que se levantaron contra Jesús lo hicieron con corazones llenos de corrupción y violencia. Isaías 56 también los compara con perros mudos que no saben ladrar de manera justa, sino que buscan su propio provecho. Cuando David menciona que rodean la ciudad, nos lleva a pensar en la estrategia del enemigo. No buscan confrontar abiertamente en luz, sino emboscar, cercar y destruir en medio de las sombras. De igual manera, cuando Jesús oraba en Getsemaní, sus enemigos ya se habían reunido en secreto, planeando cómo atraparlo lejos de las multitudes. Así actúa también el enemigo espiritual hoy, buscando los momentos de debilidad, de oscuridad, para lanzar sus ataques. Esta imagen nos enseña que la vigilancia espiritual no debe cesar. Como dice 1 de Pedro 5:8, debemos estar sobrios y velar, porque el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. No se trata de vivir en temor, sino en continua dependencia de Dios, sabiendo que en Él está nuestro refugio seguro cuando el enemigo ronda nuestra vida. Hoy tú también puedes clamar en oración: Señor, rodea mi vida con tu luz, no permitas que los enemigos ocultos me sorprendan. Verso 7. He aquí proferirán con su boca, espadas están en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? David continúa describiendo el actuar de los malvados. Ya no solo rodean y ladran como perros, sino que sus bocas son armas mortales. Cada palabra que sale de ellos es como una espada que busca herir, destruir y humillar. Esta escena refleja claramente cómo, en los días de Jesús, los acusadores levantaron falsos testimonios, escupieron injurias y soltaron palabras llenas de odio, como armas afiladas destinadas a deshonrarlo y condenarlo. La expresión, espadas están en sus labios, muestra que la verdadera batalla no siempre es física, sino espiritual y verbal. Las palabras tienen poder para levantar o para destruir. Así como en la crucifixión, no solo fueron los golpes físicos los que lastimaron al Salvador, sino también la burla, el escarnio y las palabras impregnadas de veneno. Jesús mismo soportó en silencio las acusaciones, como lo había profetizado Isaías 53:7, que sería llevado al matadero sin abrir su boca. El corazón de esta acusación también revela la arrogancia de los malvados. ¿Quién oye? Esta pregunta desafiante muestra su creencia de que nadie, ni siquiera Dios, está observando sus acciones. En su ceguera espiritual, pensaban que sus injusticias quedarían impunes, que podían levantar su voz contra el santo sin enfrentar consecuencias. De igual manera, hoy muchos actúan como si Dios no viera ni juzgara, pero el Señor escucha cada palabra y pesa cada intención del corazón. Este verso nos lleva a entender que, aunque el mal parezca hablar más fuerte en algunos momentos, Dios permanece atento y no permitirá que la injusticia prevalezca para siempre. Como enseña el libro de Mateo 12:36,
Toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuenta en el día del juicio. La lengua es un arma que puede traer vida o muerte, y todo lo que se pronuncie contra el justo será recordado ante el trono de Dios. Hoy puedes alabar a Dios diciéndole: Señor, guarda mis labios de la maldad, y protégeme de las palabras que buscan herirme. Verso 8. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Este verso marca un cambio de enfoque. Del clamor frente a la injusticia, David pasa a declarar la soberanía absoluta de Dios. Mientras los enemigos hablan arrogancias y sueltan amenazas como espadas, el Altísimo los mira desde su trono y se ríe de ellos. No se trata de una risa de burla humana, sino de una manifestación de su superioridad y su juicio inminente. A pesar de todo el ruido y la maldad, Dios sigue teniendo el control absoluto. La mención de que Dios se burlará de todas las naciones revela que no hay poder humano, ejército o imperio que pueda desafiar su autoridad sin enfrentar consecuencias. Así como durante la pasión de Cristo, las autoridades romanas y religiosas creyeron tener el control de su destino, cuando en realidad estaban cumpliendo la voluntad eterna de Dios, aquí se muestra que la soberanía divina siempre se impone sobre la altivez del hombre. La imagen de Dios riéndose también simboliza la pequeñez de los planes de los malvados frente a la grandeza del propósito divino. Aunque tramen, conspiren y hablen arrogancias, todo cae ante el consejo eterno del Altísimo. Salmo 2:4 afirma algo similar: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, mostrando que para Dios, ninguna conspiración es una verdadera amenaza. Este verso nos enseña que no debemos temer cuando vemos al mundo en caos, o cuando las fuerzas del mal parecen tomar ventaja. Así como David descansaba en que Jehová gobernaba, y Jesús sabía que su sufrimiento era parte de un plan superior de redención, nosotros también podemos confiar en que Dios no ha perdido el control, ni siquiera por un momento. Hoy puedes alabar a Dios diciéndole: Señor, me refugio en tu soberanía, porque sé que ningún enemigo puede vencer tu propósito eterno. Y, aunque el mundo se levante contra mí, yo me aferro a ti. Tú eres el Rey sobre todo, y nadie puede contra tu voluntad. Me refugio en tu poder. Verso 9. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. David expresa aquí una profunda confianza en Dios, en medio del peligro. Aunque reconoce el poder real de sus enemigos, gente violenta, astuta y persistente, no se desespera. Al contrario, usa ese mismo peligro como un motivo para esperar aún más en Dios. Esta espera no es pasiva, es una fe activa que reconoce que la única defensa verdadera no proviene de las armas humanas, sino del amparo divino. Durante la pasión de Cristo, el Hijo de Dios también esperó en el Padre, sabiendo que aunque los enemigos parecieran triunfar por un momento, su defensa vendría de lo alto. Aun cuando fue entregado en manos de pecadores, su confianza permaneció firme, cumpliéndose así el propósito de redención. El verso resalta que Dios no solo protege de los ataques momentáneos, sino que es la defensa misma, es escudo, es fortaleza, es amparo. Deuteronomio 33:27 dice: El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos, mostrando que la protección de Dios nos sostiene desde arriba y nos abraza desde abajo. No hay flanco que quede descubierto para aquel que confía en él. La enseñanza es poderosa. Los enemigos pueden ser fuertes, astutos, numerosos, pero no hay enemigo que supere al Dios omnipotente. Así como David veía a Dios como su defensa contra las conspiraciones y emboscadas, nosotros también, al enfrentar problemas, injusticias, traiciones o batallas espirituales, podemos refugiarnos en Él con plena certeza. Hoy también puedes decirle a Dios: Tú eres mi defensa. No temeré lo que el enemigo intente, porque en ti estoy seguro. Cuando el enemigo se levante, yo esperaré en ti, porque tú eres mi fortaleza y mi salvación. Verso 10. El Dios de mi misericordia irá delante de mí, Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Este verso revela una verdad poderosa: Dios no solo es refugio y defensa, también es quien va delante de nosotros como guía, protector y justo juez. La frase "el Dios de mi misericordia" nos recuerda que todo lo que Dios hace a favor nuestro, incluso en medio del juicio o la guerra espiritual, está motivado por su amor inmerecido y su fidelidad al pacto que tiene con los suyos. Cuando el salmista dice que irá delante de mí, está reconociendo que no camina solo, y, mucho menos, lucha por su propia cuenta. Es una escena de un rey que avanza, mientras su Dios lo precede como escudo y bandera de victoria. Esto se cumple también en el Mesías. Jesús sabía que el Padre iba delante de él incluso cuando lo rodeaban enemigos, sabiendo que todo obraría conforme al plan eterno de redención. La segunda parte del verso dice: Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo,
lo cual no es un llamado a venganza personal, sino a confiar en la justicia de Dios. El deseo del justo no es destruir por odio, sino ver la obra de Dios actuando con poder para derrotar la maldad, confundir a los impíos y vindicar a los que confían en Él. Proverbios 11:23 lo reafirma: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Este verso nos enseña que cuando confiamos en Dios, no solo nos defiende, sino que nos da reposo en medio del conflicto, la seguridad de que Él hará justicia a su tiempo. No hace falta tomar venganza ni andar con miedo, porque Él mismo nos hará ver la victoria. Tú también puedes alabar a Dios diciéndole: Señor, ve delante de mí, sé mi guía, y permite que vea tu justicia en cada situación injusta que enfrento. Dios de mi misericordia, ve delante de mí. Hazme ver tu mano obrando justicia, y guíame con tu favor en cada paso que doy. Verso 11. No los mates, para que mi pueblo no olvide, hazlos vagar con tu poder, y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Este verso parece contradictorio al principio, pero encierra una enseñanza profunda sobre el juicio divino y la memoria espiritual del pueblo de Dios. David, tomado por el Espíritu de Dios, profetiza no solo sobre enemigos personales, sino sobre la maldad persistente que persigue al justo, y cómo Dios, en su sabiduría, la maneja para edificación del pueblo. Cuando clama "no los mates", no es un deseo de indulgencia hacia el impío, sino una petición para que la justicia de Dios se manifieste de forma que enseñe, que permanezca visible, que no se olvide. La eliminación rápida de los malvados puede dar un alivio momentáneo, pero a veces Dios permite que su juicio sea progresivo para que el pueblo observe, entienda y tema. Deuteronomio 8:2 dice que Dios prueba y disciplina para que el pueblo recuerde y aprenda. La frase "hazlos vagar con tu poder" nos muestra una imagen de confusión divina sobre los impíos. Así como ocurrió con los egipcios en el desierto, o con los enemigos de Israel en muchas batallas, Dios desorienta, dispersa y debilita a quienes se oponen a su justicia, no por odio, sino para manifestar su gloria y el poder de su brazo fuerte. Es un juicio que educa y exalta al santo. Y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Aquí el clamor vuelve a la seguridad del justo. Dios es escudo, protector de los suyos, el que no solo nos cubre, sino que humilla al soberbio y exalta al humilde, como dice 1 Samuel 2:7, Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Este verso enseña que hay veces en las que Dios no elimina la prueba o al enemigo de inmediato, porque quiere enseñar, formar, dejar huella en su pueblo. Pero al final, Él siempre actúa con poder, dispersa al impío y protege a los suyos. Verso 12. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Este verso revela cómo el juicio de Dios se activa no solo por acciones, sino también por palabras. Aquí se denuncia el poder destructivo de la lengua, que es vehículo de pecado, maldición y mentira. El Espíritu Santo, a través del salmista, nos muestra que lo que sale de la boca revela lo que hay en el corazón, como también lo enseñó Jesús en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras tienen peso eterno. Cuando alguien habla con soberbia, maldiciendo, mintiendo o promoviendo la injusticia, está sembrando juicio sobre sí mismo. Este verso es una advertencia clara de que los impíos serán atrapados por sus propias palabras, y que su lengua, la cual usaron para hacer daño, será instrumento de su caída. Como dice Proverbios 18:7, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. La expresión "sean ellos presos en su soberbia" nos habla de una justicia que actúa desde adentro. Dios no necesita lanzar un rayo para castigar. Muchas veces, el castigo está en que la persona sea esclava de su propio orgullo, que se enrede en sus propias palabras y caiga por lo que ha dicho. Es una justicia sutil, pero certera. Esto también se conecta con la crucifixión del Señor Jesús, cuando fue acusado falsamente. Muchos usaron sus labios para mentir, para maldecir, para gritar "crucifícale". Pero esa misma palabra los condenó. A través de este salmo, el Espíritu anuncia que quienes se levantan contra el ungido con engaño y soberbia no quedarán impunes, porque Dios escucha cada palabra y juzga con verdad. Este verso nos confronta y también nos enseña a orar, que nuestras palabras sean puras, limpias, de bendición. Que jamás caigamos en la altivez, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde, como dice Santiago 4:6. Y al mismo tiempo, es una promesa de consuelo. Dios no se queda callado ante la injusticia hablada. Él interviene. Hoy, este verso es una enseñanza, a la hora de clamar al Altísimo. Tú también puedes alabar y clamar a Dios, diciendo: Señor, líbrame de la soberbia, limpia mis labios, y hazme instrumento de tu verdad.
Que la mentira y la maldición no dominen mi boca, sino tu espíritu. Verso 13. Acábalos con furor, acábalos, para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Este verso es una súplica ardiente, un clamor encendido que pide a Dios el fin del mal y la manifestación de su justicia absoluta. El salmista no habla desde venganza humana, sino desde la indignación santa al ver cómo los impíos, con su violencia, mentira y persecución, oprimen al justo. Es una intercesión por la intervención de Dios, por el juicio que solo Él puede ejercer con verdad. La repetición de acábalos refleja la urgencia espiritual del momento. En un mundo contaminado por la maldad y la rebelión, el corazón de quien ama a Dios clama por un mundo limpio, libre de iniquidad. No se trata de la destrucción del ser humano por odio, sino de la destrucción del pecado que lo consume. Este verso es, entonces, también una oración por la victoria del reino de Dios sobre toda obra del enemigo. La frase para que no sean conecta con una verdad eterna: lo que no nace en Dios, no permanece. Todo lo que está fundado en mentira, soberbia, engaño o maldad, será desarraigado. Jesús dijo que, todo árbol que no plantó el Padre, será arrancado. Esta palabra es una profecía que señala hacia el juicio final, cuando el Señor limpiará la tierra y establecerá su reino de justicia. Sépase que Dios gobierna en Jacob, es una proclamación majestuosa. Aquí no hay duda, el gobierno del Señor no es teórico, es real, soberano y eterno. Aunque el impío reine por un momento, al final, todos sabrán que el Señor es rey sobre su pueblo, y no solo sobre Israel, sino hasta los fines de la tierra. Esta parte del verso nos lleva a la universalidad del reino de Dios, anunciado siglos antes por los profetas y consumado en Cristo Jesús. Este verso también puede inspirar nuestra alabanza y oración. Podemos decir: Señor, que se sepa en mi vida, en mi casa y en mi nación, que tú gobiernas con poder. Termina, Padre, con toda obra del mal que quiera robar tu propósito. Que se vea tu justicia y tu gloria hasta los fines de la tierra. Tú también puedes alabar a Dios diciendo: Señor, reina en mi vida. Que toda obra del mal sea deshecha por tu justicia. Gobierna tú, oh Dios, y muéstrate poderoso, hasta los confines del mundo. Verso 14. Vuelvan, pues, al atardecer, y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Este verso es una repetición intencional del versículo 6, pero ahora desde un punto de vista más revelador. Aquí, el salmista no solo denuncia el comportamiento persistente de los impíos, sino que pone en evidencia su ciclo continuo de maldad. No descansan, no se arrepienten, no cambian. Como perros salvajes, regresan una y otra vez, buscando a quien devorar. Su presencia constante alrededor de la ciudad representa el asedio espiritual y físico contra el justo, contra la verdad, contra la obra de Dios. La mención del atardecer no es casual. Bíblicamente, el atardecer puede simbolizar la entrada en momentos de oscuridad, de pruebas o de embates del enemigo. Cuando cae la noche, aquellos que viven en tinieblas sienten confianza para actuar, porque piensan que no serán vistos. Pero el salmista los expone con claridad. No importa cuántas veces regresen, Dios está viendo y oyendo. Los impíos, representados como perros que rodean, no tienen dirección, ni propósito elevado. Solo siguen su instinto de destrucción. Esta figura nos recuerda lo que dice Apocalipsis 22:15, donde se menciona que los perros, símbolo de lo impuro y lo rebelde, quedan fuera de la ciudad santa. En este salmo, ellos aún rondan Jerusalén, pero su juicio está cerca. Es una advertencia para quienes se oponen al plan de Dios, y una promesa para quienes confían en Él. Pero también es una enseñanza para el creyente. No debemos asustarnos por la persistencia del mal. Aunque el enemigo rodee y vuelva cada noche con amenazas y engaños, Dios permanece firme, su justicia no duerme, y su verdad prevalecerá. Esta visión refuerza la fe del justo. El Señor no abandona a los suyos, aun cuando los impíos parezcan tener fuerza o ventaja. El Salmo nos anima a orar con discernimiento. No todo ataque es físico o visible. Muchos cercos vienen en forma de pensamientos, presiones, temores o tentaciones. Por eso podemos orar así: Señor, aunque el enemigo regrese con fuerza en la noche, yo me esconderé en ti. Tú eres mi muralla. No temeré al ladrido del mal porque tú ya venciste. Verso 15. Andarán ellos, errantes, para hallar qué comer, y si no se sacian, murmurarán. Este verso muestra la desesperación de los impíos. Están hambrientos, errantes, sin descanso ni dirección. Su búsqueda de alimento no es solo física, sino simbólica de su vacío interior. Aquellos que se alejan de Dios, y que se oponen a su justicia, siempre terminan con un hambre insaciable,
porque nada del mundo llena el alma como lo hace la presencia del Señor. Este hambre es también el resultado de una vida sin verdad. Isaías 55:2 lo dice con claridad: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Estos enemigos de la justicia viven trabajando para lo vano, buscando satisfacción en el mal, en la destrucción, en el engaño, pero su alma continúa sedienta. Caminan, vagan, merodean, y al no encontrar plenitud, terminan murmurando. Se quejan, blasfeman, acusan, y su corazón se endurece más. Esta imagen también nos recuerda el juicio espiritual. Una de las peores consecuencias de apartarse de Dios es quedar errante, sin propósito y sin consuelo. Como dice Amós 8:11, vendrán días en que habrá hambre, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Ese es el estado de estos hombres. Buscan, pero no encuentran, porque sus corazones están lejos de la luz. En contraste, el creyente que permanece en Dios puede estar rodeado de enemigos, pero no de hambre. Jesús dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Juan 6:35. David, guiado por el Espíritu, no solo describe el caos del impío, sino también exalta, por contraste, la paz del justo. Mientras los malvados murmuran en su vacío, el justo canta en su plenitud. Y tú, que me oyes, si alguna vez te has sentido errante, sin alimento para tu alma, sin dirección, sin paz, este verso te invita a volver a Dios. Solo Él puede saciar el alma cansada. Ora con sencillez, y clama: Dios mío, lléname de tu alimento espiritual. No quiero buscar más en lugares vacíos. Quiero descansar en ti. Verso 16. Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Este verso inicia con un contraste glorioso. Mientras los malvados erran, murmuran y no encuentran saciedad, el justo levanta su voz con cántico. No es una alabanza vacía, es un testimonio del poder de Dios. Aquí, David, tomado por el Espíritu Santo, habla de una certeza que trasciende la oscuridad de la noche: pero yo cantaré. Esa expresión revela decisión, fe y confianza en medio de la angustia. El cántico no está basado en lo que se ve, sino en lo que se sabe del carácter de Dios. En medio del peligro, se canta al poder de Dios. Y no solo se canta, se alaba. La alabanza es dirigida a su misericordia renovada cada mañana. Así lo expresa también el profeta Jeremías cuando dice: Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta es una adoración que no depende de circunstancias, sino de convicciones espirituales nacidas del conocimiento de quién es Dios. Este verso revela una clave para vencer la angustia: reconocer a Dios como nuestro amparo y refugio. En tiempos de persecución, traición o injusticia, cuando el alma humana tiende al temor, al desaliento o la queja, el Espíritu nos enseña a cantar y a confiar. El refugio no está en la fuerza propia, ni en soluciones humanas, sino en el poder y la misericordia del Altísimo. Proféticamente, este cántico representa a Cristo mismo, quien, en medio de la cruz, no blasfemó, sino que encomendó su espíritu al Padre. También representa a la iglesia perseguida, que en sus momentos más oscuros sigue alabando. En el libro de los Hechos, Pablo y Silas cantaban himnos en la cárcel a medianoche. Es la herencia del justo: cantar cuando todos esperan silencio, alabar cuando otros murmuran. Tú también puedes alabar a Dios con esta frase sencilla, pero dicha de todo corazón: Señor, en medio de la angustia, yo cantaré de tu poder y confiaré en tu misericordia. Tú eres mi refugio seguro. Este verso es un llamado a ti, que me escuchas. ¿Qué haces cuando llega el día de la angustia? ¿Murmuras o cantas? ¿Te refugias en tus fuerzas o en el poder de Dios? Hoy puedes comenzar a cantar, incluso antes de ver el milagro. Tu adoración puede ser ese acto de fe que abre los cielos. Verso 17. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres Dios de mi refugio, el Dios de mi misericordia. Este verso cierra el Salmo con una declaración íntima y poderosa. David no solo reconoce el poder de Dios, sino que lo llama con un título profundamente personal: Fortaleza mía. No es solo la fortaleza del pueblo, ni la fortaleza de los antiguos, sino su fortaleza, la suya propia. Cuando alguien se apropia de Dios de esa manera, es porque ha vivido experiencias donde solo Él fue el escudo y la roca firme. El canto, nuevamente, aparece como una manifestación del alma agradecida. David dice: A ti cantaré. No se trata de cantarle a la vida, ni a las circunstancias, ni al destino, sino directamente a Dios. Aquí se reafirma que la adoración no es un acto vacío o litúrgico, sino una respuesta viva al Dios que protege, guarda y muestra misericordia.
En este verso se repite una idea que es esencial: Dios es refugio y misericordia. Ambos conceptos son vitales. El refugio es donde nos escondemos cuando la tormenta ruge, cuando los enemigos rodean. Pero la misericordia es lo que nos mantiene dentro de ese refugio. No estamos allí por mérito propio, sino por gracia. Dios no solo protege al justo, sino que lo cubre con amor inmerecido. Proféticamente, estas palabras son la voz del Mesías, quien, rodeado por sus enemigos y traicionado, aún confía plenamente en el Padre. También es la voz de la Iglesia que en medio de persecuciones canta, confiando en que el Dios de misericordia no la abandonará. La fortaleza de los redimidos no está en sus armas, ni en sus palabras, sino en aquel que los cubre con su amor eterno. Tú también puedes alabar a Dios con esta frase sencilla: eres mi fortaleza, mi refugio, y el Dios que nunca me ha fallado. Este verso final es una invitación a vivir una vida de alabanza consciente. ¿Quién es tu fortaleza? ¿A quién le cantas cuando todo parece caer? Si Dios ha sido tu refugio, entonces levanta tu voz, aunque sea en medio del dolor. Porque allí, en esa alabanza sincera, Él se manifiesta con poder y misericordia. El Salmo 59 nos enseña que, aunque nos rodeen enemigos, traiciones o injusticias, no estamos solos. Dios sigue siendo nuestra fortaleza, nuestro refugio, y el Dios de la misericordia. Este salmo no es solo un clamor antiguo, es una llave espiritual para tiempos de angustia, persecución y batalla invisible. ¿Estás enfrentando enemigos que no puedes ver? ¿Has sentido que se levantan contra ti sin razón? Dios te invita hoy a confiar, a clamar y a cantar, porque en medio del ataque, Él te defenderá. Cerremos esta enseñanza con una oración. Señor, Dios mío, mi fortaleza y mi refugio eterno. Hoy vengo delante de ti, con un corazón quebrantado, clamando como lo hizo tu siervo David. Me siento rodeado por voces que no entiendo, por ataques que no merezco. Pero en ti confío, porque tú eres el Dios que me ve, que me guarda y que me defiende. Rompe, Señor, toda maldición hablada contra mí. Desarma las trampas del enemigo, y haz que su violencia se vuelva en confusión. Levántate, oh Dios de los ejércitos, y muéstrame tu misericordia. Aunque el enemigo me rodee en la noche, yo cantaré de tu poder al amanecer. Hazme descansar en tu justicia, y caminar seguro en tu propósito. Hoy declaro que eres mi escudo, mi torre fuerte, y la roca en la que confío. Que mi alabanza sea constante, que mi voz no calle, y que mi fe no tiemble. Gracias, Señor, porque tú reinas por los siglos, y en ti está mi victoria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este video. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta, y compartirlo con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios. Así, juntos, llevaremos su mensaje a más corazones. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos un comentario con tus preguntas o tus reflexiones. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de su paz. Nos vemos en el próximo video, aquí en La Voz de la Biblia Reina Valera 1960. ¡Hasta pronto!